el tema de hoy es trastorno de personalidad dependiente. ¿Y quién mejor que nuestra compañera de medicina en su hogar, la doctora Cristina Balinote, psicóloga y conferencista? Doctora, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablamos justamente del trastorno de personalidad dependiente y vamos a la primera gráfica. Y en la primera gráfica, bueno, vemos que como siempre nos guiamos por la guía de consulta de los criterios diagnósticos, el manual para psicólogos y médicos psiquiatras, DSM en su versión 5. A la derecha vemos la torta o círculo de siempre y vemos el clúster de grupo A y el clúster de grupo B, que ya los hemos desarrollado, de trastornos de personalidad, trastornos indicados en esos grupos. Y en el tercer grupo habíamos desarrollado el obsesivo compulsivo. El grupo C, de los individuos ansiosos y temerosos, tiene tres trastornos: el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo, que justamente habíamos visto. Hoy hablamos del trastorno dependiente. Como todo trastorno de personalidad, presenta un patrón de conducta duradero y repetitivo, que en este caso presenta una necesidad generalizada y excesiva de ser cuidado, de depender de alguien, de ser amado, lo que lleva a comportamientos de sumisión y aferramiento. Se aferran a los otros, no se sienten seguros con ellos mismos. En la próxima gráfica vemos las características o síntomas de este trastorno de personalidad. En principio son personas sumisas y pasivas, incapaces de tomar decisiones, no expresan sus desacuerdos con nadie, tienen miedo a perderlos, por eso no soportan la soledad, están siempre en pareja. Todos habrán visto o conocido a estas personas que se separan y a los 20 días ya tienen a alguien nuevo. Se sienten incompetentes, inseguros e indefensos, sienten miedo al abandono, complacen siempre a los demás, no se acuerdan que los demás se enojen y lo dejen, y evitan, por supuesto, responsabilidades. En el pasado era atribuido exclusivamente a las mujeres, porque vamos a ver que una de las causas es el condicionamiento social. Porque claro, el mandato cultural hacia la mujer era que sea sumisa y que complazca al marido en todo lo que el marido quería. De modo que ahora que las cosas están un poco más emparejadas, horizontalizadas entre varones y mujeres, este trastorno se ve también y se estudia también en varones. Prevalencia y comorbilidades en la próxima gráfica. Del 2 al 4% de la población psiquiátrica, que ya tienen un problema, una psicosis, una enfermedad, bipolaridad, esquizofrenia, padecen de este trastorno de dependencia. El 1% se encuentra en la población de Estados Unidos y el 0,5% en la población mundial. El comienzo es en la adultez joven, ¿no? En la juventud, 20 años, en algunos casos adolescencia final también. Prevalece, como decíamos, en mujeres, aunque menos que en épocas pasadas. Hoy ya vemos mucho trastorno, mucha dependencia en los hombres. Dependencia hacia la mujer, ¿verdad? ¿Cuáles son las comorbilidades que tenemos que atender? Depresión mayor, angustia con agorafobia, que la agorafobia sabemos que es el miedo a los espacios abiertos. La fobia social, eso que nos lleva a no querer hablar en público. Trastornos disociativos, como las personalidades múltiples, trastornos somatomorfos, que son, por ejemplo, histeria de conversión o somatización, y el trastorno por abuso de sustancias, es decir, que puede convivir con todo esto, ¿verdad? El trastorno de dependencia. En la próxima gráfica pasamos a las causas, diagnóstico diferencial y tratamiento. Bueno, como toda enfermedad física o mental, tiene muchos factores que la generan. Genética, en primer término, sobreindulgencia parental. ¿Qué quiere decir? Los padres que sobreprotegen.
baja indulgencia parental, los padres que no solo no sobreprotegen, sino que tampoco protegen. Padres que prohíben la dependencia de los hijos. Enfermedad médica crónica, el niño que padece una enfermedad crónica desde pequeño. Apego inseguro en la infancia, esos individuos que crecen en hogares disfuncionales, sin horarios, que no tienen los padres para ellos, o en hogares en los cuales un día los quieren, los abrazan, los besan y al otro día les pegan. Y señalo acá, remarco el condicionamiento social, el mandato social. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿De qué lo tenemos que apartar y diferenciar? Del trastorno límite de personalidad, en el cual hay un miedo al abandono real o imaginario. Del trastorno histriónico de la personalidad, en donde hay sensibilidad a las críticas, vale decir, se parece un poquito, pero no lo es exactamente. Por eso hay que hacer una muy buena historia clínica. Trastorno de la personalidad por evitación. Estos se parecen mucho, casi en un 50%. Es decir, que aquí hay que afinar mucho el diagnóstico porque se puede confundir con el trastorno de personalidad por evitación. ¿Cuál es el tratamiento? El programa Bernstein es muy bueno porque es integrador de muchas terapias. Entonces a la persona se le brinda una terapia individual, una terapia con la familia, una terapia gestáltica, de todo un poco de todas estas terapias. Terapia cognitiva conductual de Overholtz y Fine, que es la habitual, en donde se cambian los pensamientos para cambiar la conducta, y la terapia de valoración cognitiva de Wessler, que justamente la remarqué allí porque es la que más me interesa y más me gusta. ¿Recuerdan el miércoles pasado que hablábamos de las emociones que son en el ser humano más importantes que la razón? Bueno, aquí Wessler, el médico que lo descubre, médico psiquiatra, lo que hace es justamente integrar las emociones, que las reconozca, algo integrador para el paciente, le da herramientas para que sea su propio terapeuta en la casa, ejercicios. Es realmente una terapia muy cálida y la que mejor resulta para este trastorno de dependencia. Ahora vamos a pasar a la dependencia en la psicología social, es decir, hablamos de la psicología del trastorno individual, pero vamos a hablar del trastorno colectivo. En este momento existe un trastorno colectivo patológico de dependencia cultural y me hago cargo de esta lámina. Porque es lo que podemos estar, lo que valoro yo particularmente, en el cual dependemos de muchas cosas más que nunca. Dependemos de la moda, de las redes sociales, de la imagen, de la opinión de los demás, del celular, de la belleza física y la juventud eterna. Dependemos de las noticias, del consumismo y de las conexiones tecnológicas y podemos seguir porque también dependemos de los memes, de los TikToks, de las cirugías plásticas. Esto es lo que hoy podemos ver, digamos, a nivel sociológico, que es otro de los factores y otro de los costados. Una vez que hemos visto el trastorno de dependencia a nivel individual y a nivel social, vamos a pasar ahora a la antropología de la dependencia como característica humana, no ya como un trastorno o un problema. Pasamos entonces a la próxima gráfica y vemos antropología de la dependencia. ¿Qué es la antropología? Es el conocimiento del ser humano dentro de su comunidad, de donde vive. Entonces, un gran académico, Alfredo Marcos, de la Universidad de Valladolid, escribe un artículo muy concienzudo en el cual nos invita a leer el libro de McIntyre, Animales racionales y dependientes. Este es un escritor contemporáneo, ¿verdad? Y nos indica que justamente, no solo como decía Aristóteles que somos animales racionales y sociales, animales políticos, justamente político porque de polis, de ciudad, somos animales políticos o individuos que tendemos a la polis, a ocuparnos de los problemas de la ciudad y del mundo.
Entonces, somos además racionales y dependientes, como una característica. ¿Por qué? Nos dice que resulta como natural a los seres humanos la mutua dependencia. Esto es muy real. ¿Por qué? Porque muy atrás en el tiempo pudimos desarrollarnos como especie humana uniéndonos unos con otros, vinculándonos, dependiendo, pero con una dependencia necesaria y una dependencia que nos llevó a la evolución. La vulnerabilidad y la dependencia, como está vista en esta sociedad, no son defectos ni desviaciones de la condición humana, sino que son parte de la misma condición humana. Es decir, el hecho de apartar la vulnerabilidad y la dependencia como signos desagradables es que abandonamos también a nuestros discapacitados, abandonamos a nuestros ancianos, a nuestros niños, no se pide ayuda adecuada por esto, de esta vergüenza, que porque los demás me juzguen como un individuo dependiente. Y la dependencia es lo que nos ha llevado a este grado de desarrollo. La dependencia que no es patológica desde ya, pues tenemos que encontrar ese término medio. Existe entonces una dinámica compleja entre la autonomía, porque acá de qué hablamos cuando hablamos de seres dependientes, hablamos de seres autónomos, de seres que se autoabastecen en todo sentido. Pero tiene que haber un término medio, tenemos que desarrollar la autonomía, decirle a nuestros hijos que todos sus pasos tienen que llevarlo a ser autónomos, pero sin olvidar la dependencia, que tiene sus virtudes también, porque a través del concepto de dependencia podemos obtener ayuda de los demás y dar ayuda hacia los demás. Aristóteles decía que teníamos que ir hacia el hombre magnánimo, ese hombre que no necesita de nadie, pero que solamente da. Y está muy bien dar, pero tenemos que también ser capaces de recibir, cosa que a veces es muy difícil. En la próxima gráfica vemos entonces a tres autores importantes. Vemos a René Descartes, en su cosmovisión, René Descartes del siglo XVI, el padre del método científico, a través de la duda. Él dividió al hombre en la mente, en lo racional y en el cuerpo. El cuerpo era una cosa que no tenía mucho importancia porque era lo animal, mientras que la mente, lo racional, era lo que nos llevaba y nos determinaba como seres humanos. Entonces ese fue su método científico, ¿verdad? Todo a través de la mente, el cogito ergo sum, pienso, luego existo. No es que vivo, luego existo, ni siento sensaciones y existo, pienso, luego existo. Entonces en esta línea de pensamiento lo siguió Kant, y entre ellos, ¿no? Se determinó que el ser humano por antonomasia tenía que ser un ser humano autónomo, racional, adulto, libre, sano, lúcido, capaz. Nietzsche lleva esta concepción a un extremo peligroso y niega la naturaleza humana y se reinventa a sí mismo y reinventa al ser humano a través de la creación de la voluntad de poder, en el que, bueno, yo voy a llegar yo solo, a ser casi un dios, ¿verdad? Entonces, esta es la base de la ciencia y de la tecnología. Recuerden que en una época pensábamos que la ciencia y la tecnología nos iba a librar de tres cosas importantísimas. Evitaría la enfermedad y el sufrimiento, retrasaría la vejez y controlaría la muerte. Es decir, los grandes horizontes de la ciencia. Entonces, la vulnerabilidad y la dependencia están vistas como en el cuerpo, en lo desechable, en la naturaleza animal del hombre. Entonces, los animales son vulnerables, dependientes, nosotros tenemos que ser racionales. Y toda la vida del hombre, a partir del siglo XVI, con la emergencia de la ciencia, de la industrialización y todo lo demás, es decir, remarcar, ese fue el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, remarcar la razón, fue buscar el ideal de esa razón y la autonomía. Entonces es como una pirámide, cuando en realidad somos seres integrales, que somos vulnerables, pero somos fuertes, somos dependientes, pero también somos autónomos. Digamos que Descartes generó un corte en el ser humano que ha traído grandes problemas. Por ejemplo, en la medicina, los médicos que
cuando uno va con un dolor de estómago, nunca le preguntan, o muy pocos preguntan, cómo está su vida personal, esa cosa integradora, porque a lo mejor el dolor de estómago me viene porque tengo un problema, me estoy por divorciar. Esto de cuidar la totalidad humana. En la última gráfica, entonces yo dejo un pensamiento. El pensamiento es que la tarea de nuestro tiempo es encontrar el término medio entre la dependencia y la autonomía. ¿Por qué? Porque esta autonomía ha sido exagerada y llevada hasta la autarquía, el individualismo y la esquizofrenia social, como indicaba Bertrand Russell, ¿verdad? Que vivimos en un mundo en donde todos estamos como cortados de la realidad, metidos en nuestras burbujas, hasta la autarquía, es decir, no, la autarquía en concepto filosófico, no en economía política, es decir, del autoabastecimiento absoluto y no necesito de los demás ni ayudo a los demás. El individualismo exagerado, entonces, desde mi concepción, induce al ser humano a la enfermedad mental y al trastorno. Hoy tenemos más trastornos mentales que nunca. A sentirse solo y a buscar en la dependencia, y si tiene genética y una familia que lo permite, en el trastorno de dependencia, un refugio para la incertidumbre que le provoca la cultura en la que vivimos. Muchas gracias, doctora, de Medicina en su Hogar. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, un abrazo.